Estimados amigos de Red Joven, para mí es un placer compartir con ustedes este proceso de formación. Mi nombre es José Parra y los voy a acompañar durante los próximos minutos a conversar, a conocer sobre lo que es la inteligencia emocional. Mi nombre es José Parra, soy de profesión licenciado en estudios internacionales con una certificación en coaching en programación neurolingüística, así como además tengo estudios en oratoria, comunicación efectiva, liderazgo, inteligencia emocional y trabajo en equipo. En esta oportunidad me siento primero agradecido con todo el equipo de Red Joven por la oportunidad de participar en este proceso de formación, ya que para mí es vital que toda la juventud, que toda la sociedad se forme en aras de construir un mejor país. Así que la invitación es a que desde ya despejemos de nuestra mente lo que conozcamos sobre inteligencia emocional para permitirnos conocer nuevas cosas, corroborar otros temas que podamos tocar en el transcurso de los próximos minutos, pero sobre todo disfrutar este proceso de formación. Asimismo, los quiero invitar desde ya a que me sigan en mi red social, en mi usuario de red social Instagram, @más que un coach, por ahí podemos conversar y, bueno, compartir quizás conocimiento acerca de lo que es la inteligencia emocional como de otros temas. Vamos a partir de un punto que para mí es crucial antes de entrar en materia, y es la definición de inteligencia emocional. Para ello tenemos estos tres. Fíjense que acá tenemos, en primer lugar, a Salovey y Mayer, que en 1990 establecieron la inteligencia emocional como la habilidad para mejorar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente. De esta definición es importante destacar el punto sobre la discriminación entre sentimientos y emociones, ¿no? La palabra capacidad, pues muchas personas, y quizás ustedes han sido testigos de ello, se plantean el que no son inteligentes. Yo recuerdo cuando en momentos de universidad o a lo mejor incluso en el bachillerato, llegué a escuchar a compañeros decir, no es que tú eres inteligente, sacaste 20 porque eres inteligente. Incluso todavía en esta época lo dice. La inteligencia no es una, la inteligencia de hecho no va referida al saber, al conocer más. La inteligencia, existen 8 tipos de inteligencia y entre ellas está la emocional, la cual particularmente considero importante y transversal al resto de las demás porque ella es clave fundamental para distintos procesos que como seres humanos tenemos. Entonces, ¿qué rescatamos de esta definición de Salovey Mayer? Es una capacidad, lo que es igual a que podemos desarrollar. En segunda instancia, y no muy alejado de la realidad, tenemos a Howard, que nos estableció que es la capacidad, fíjense que vuelve a aparecer la palabra, de ordenar los pensamientos y coordinar con las acciones. Y yo quiero que te quedes en este momento con ese punto. Pensamientos, todo pensamiento se debe transformar en una acción, pero evidentemente debo ordenar, debo conocer, debo estar consciente de qué es lo que quiero lograr para poder establecer esa coordinación que me va a permitir una acción efectiva para el logro de mis objetivos. Y por último, pero no menos importante, porque además es la persona bandera de este tema en la actualidad, que es Goleman, o como su nombre, Daniel Goleman, estableció que la inteligencia emocional es la capacidad de entender las emociones ajenas, comprender nuestras propias emociones y gestionar nuestros estados sentimentales. En tal sentido, podemos ver acá que es común el hecho de que la inteligencia emocional es una capacidad, por ende puede ser desarrollada y que atiende específicamente a las emociones tanto propias como de quienes nos rodean. Siguiendo este camino, tenemos entonces un primer escalón que recorrer en el marco de las emociones, y es que las mismas no se van a gestionar de forma
eh, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Por sí solas, sino que tenemos que partir de este punto, que es el autoconocimiento. Probablemente a ti en una entrevista, en alguna reunión, incluso algún profesor, te ha preguntado quién eres, cómo te defines, cómo te percibes, qué concepto tienes de ti. Estas preguntas van relacionadas a lo que es el autoconocimiento, fundamental para poder decir qué soy y quién soy. A su vez, el autoconocimiento engloba el de dónde vengo y el a dónde voy. Si nos basamos en el hecho de la inteligencia emocional, autoconocernos nos va a permitir no solo saber cuáles son las emociones, sino cómo yo reacciono a ellas. Por ello es importante, si quiero desarrollar la capacidad de inteligencia emocional, practicar el autoconocimiento. Asimismo, porque no podemos quedarnos ahí, además tenemos una pirámide que nos establece qué otros puntos vienen, es el autocontrol. Y el autocontrol no es más que esa facilidad de vivir con satisfacción sin dejarnos llevar por disgustos o contratiempos. Sucede que cuando las emociones están, como dicen algunos, a flor de piel, estas actúan de forma eh, impulsiva. Por ejemplo, cuando alguien está en un proceso de toma de decisiones, muchas veces dice o se excusa con la frase, me dejé llevar por las emociones. Es que hablé desde la rabia, es que actué desde la tristeza. Es decir, no tiene autocontrol y posiblemente no tiene autocontrol porque no tiene autoconocimiento. Entonces, es un paso a paso que debemos cumplir con esta pirámide que tenemos acá para poder desarrollar la capacidad de la inteligencia emocional. Esto desencadena un potencial que es la automotivación. La automotivación, y yo quiero dar un poquito en este tema, porque como coach, que además debo confesarles, nos llaman coach motivacionales, no existe el coach motivacional, y es por la siguiente explicación. La motivación se encuentra presente de dos formas. La motivación intrínseca, que es esta, la automotivación, y la motivación extrínseca, que es aquella que depende de nuestro entorno. Pero antes de hablar de cómo podemos percibir estos dos procesos motivacionales, podemos definir que la automotivación es esa fuente de inspiración que nos proporciona energías para la acción. Uno se motiva sencillamente para accionar, para lograr algo. En tal sentido, podemos encontrar fuentes de motivación y más fuentes que puedan responder a lo que es la automotivación. Si tú estás atravesando una situación que sencillamente te tiene afligido, te tiene sin ganas de levantarte de la cama o del mueble, sin ganas de salir de tu casa, más allá de la situación que estamos viviendo, evidentemente, este contexto del COVID, eh, pues mira, lo primero que podemos atender es revisarnos nosotros, ir a esa puerta del autoconocimiento y recordar si en el pasado, quizás no muy lejano, hicimos algo que nos brindó impulso para seguir adelante, para poder lograr un objetivo. Oye, José, no estoy en capacidad de revisarme. Bueno, vamos entonces donde amigos, de familiares. Quizás una opinión distinta, una escucha, un proceso de escucha nos ayuda a motivarnos. De hecho, está comprobado que muchas veces el que alguien nos escuche es suficiente para generar motivación. Pero si no es el amigo, si no es la familia, porque a lo mejor no tengo confianza, porque a lo mejor no tengo contacto con alguno de ellos, bueno, están los mentores emocionales o los psicólogos, quienes van a realizar este proceso de escucha y tienen todas las herramientas profesionales para poder contribuir a tu motivación, pero además invitarte a generar automotivación. Porque es que no solo depende de nuestro entorno, no solo depende del cómo está eh, mi familia, o cómo están mis amigos, cómo está mi pareja, cómo están mis compañeros de trabajo frente a la situación que estamos viviendo, sino es también cómo respondes tú, cómo accionas tú. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, lo que estamos viviendo, pues
involucra a varias personas, es decir, pudiese afectar de la misma forma a varias personas. Pero cuando te pones a ver a esas personas, te das cuenta que no todas están reaccionando igual. Y es más, no todas están reaccionando como tú. Lo que quiere decir es que algo están haciendo, algo están viendo, algo están oyendo distinto que los tiene quizás más motivados, si ese es el caso. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a conocer un poco también qué hacen otras personas para motivarse, para salir adelante. Eso va a generar en ti automotivación. Es lo que en la programación neurolingüística llamamos anclaje, que es la búsqueda de algo que haga clic con nosotros mentalmente para generar motivación. Es importante señalar que la inteligencia emocional no es algo que está en el aire, sino que hay que pasar por un proceso de reconocimiento. Es más, me atrevería a decir de conocimiento y reconocimiento. Pero vamos a partir del hecho de reconocer. Y es que reconocer es sinónimo de crear conciencia, de generar conciencia sobre lo que existe. Fíjense que aquí podemos ver en esta lámina que el reconocimiento de emociones radica en el identificar las emociones como algo primordial, ya que esto nos aporta datos necesarios para la toma de decisiones y realizar actividades diarias. Son elementos para el bienestar, ya que las emociones positivas, por ejemplo, nos ayudan a desarrollarnos y a crecer como personas al indicarnos mediante su aparición que vamos por el buen camino. Sin embargo, a continuación te presento una serie de emociones que son las emociones principales, porque si investigamos en internet, que además es una invitación que te hago, podrás encontrar a raíz de ella muchas otras emociones. Por ejemplo, la ira no es solo ira, la ira es molestia, que es en menor grado, es rabia, es quizás incomodidad, como lo puede ser el desagrado. Entonces, tengo que conocer la existencia de estas 6 emociones para luego de ello poder reconocer no solo cuáles tengo, porque te apuesto que las tienes todas, te apuesto que alguna oportunidad te has sentido sorprendido o con desagrado, con miedo, con alegría, con ira o con tristeza. ¿Qué es lo más importante acá para generar reconocimiento emocional? Es qué detona cada emoción, cómo manejo cada emoción y a qué me invita cada emoción. No es quedarme solo con el estoy feliz, sino qué genero felicidad, qué siento cuando estoy feliz, a qué me invita la felicidad. Y ojo, yo particularmente iría por las más complejas, tipo el desagrado, tipo el miedo. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado que todo el mundo desea. Sucede que las emociones no son constantes. Las emociones son un sub y baja, son como los electrocardiogramas. A lo mejor te paraste hoy feliz. Es más, para que veas cómo manejan, cómo son las emociones. A lo mejor despertaste feliz y fuiste y tomaste tu teléfono para revisar y leíste un mensaje que te disgustó o que te puso triste. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¿Cuántas veces no has estado en tu jornada diaria y recibes una llamada que te causa impresión, que es igual a sorpresa? Además se pueden combinar. Entonces, es importante hacer un proceso de introspección respecto a nuestras emociones. Yo te voy a invitar a que hagas la siguiente tarea y sé que te va a funcionar. Te va a gustar y te va a funcionar. Vas a tomar estas 6 emociones, las vas a colocar en una hoja, en la parte superior o en la parte lateral izquierdo, y al lado de cada emoción vas a colocar qué detona esa emoción. Por ejemplo, en desagrado coloco al lado espacios con mucha gente, con muchas personas. En miedo, la oscuridad, la noche, que no es lo mismo además. Llena toda esa hoja, si quieres las haces por delante y por detrás. Eso te va a ayudar al reconocimiento y a la generación de conciencia. Y tú vas a ver que a partir de ello podrás trabajar mejor
todo lo que es la inteligencia emocional, lo cual es fundamental para poder generar esto que les presento a continuación, que es la empatía. Porque la empatía responde, en nuestro sentido tradicional, al ponernos en los zapatos del otro en una situación. Pero ese ponernos en los zapatos del otro es en términos emocionales. Cuando alguien llega y te dice, oye, es que no tengo para pagar la renta del mes, tú dices, oye, te entiendo. Es que si me pongo en tus zapatos, tú comienzas a sentir cómo estaría yo. Oye, así es como se siente él o ella. Entonces, la empatía es la capacidad de percibir, comprender y contagiarnos de las emociones que nos rodean. Cuando tú estás viendo una película, cuando pasas por un sitio y está ocurriendo algo y se dispara una emoción, eso es empatía. Porque no solo es empatía el que tú te pongas en el zapato del otro, es empatía el simple hecho de, de que vivas lo que vive el otro. ¿Hay momentos en los que cuesta ser empático? Sí, totalmente. Y tampoco debemos forzarnos, obligarnos a ser empáticos. Sencillamente es importante, dentro del proceso de reconocimiento y de autoconocimiento, generar empatía. ¿Qué es más? Si a lo mejor en este momento dices o crees que te va a costar generar empatía, por supuesto que te voy a invitar a que leas esta carta. Mira, es maravilloso para poder desarrollarla. En primer lugar, practicar la escucha activa. Cuando nosotros pasamos por un proceso de escucha a esa otra persona, a una comunidad, porque a lo mejor nuestro trabajo, nuestros estudios nos invitan a eso, la escucha activa nos va a permitir lograr ese ponernos en los zapatos del otro. Pero la escucha activa conlleva muchas cosas que ya las vamos a mencionar. Y lo primero es no pensar, no creer que todos vemos, todos sentimos, todos actuamos de la misma forma ante la misma circunstancia. Es lo que en programación neurolingüística llamamos el mapa no es el territorio. Y es que el mapa no es el territorio se traduce en, tú tienes tu visión, yo tengo la mía, tú tienes tu forma de actuar, yo tengo la mía. Entonces, mientras más trabajemos desde el entender al otro en su posición y en su forma, en su creencia, mejor va a ser el desarrollo de la empatía. Y esto va de la mano totalmente con el tercer punto, que es la capacidad de entender nuestras propias emociones. Porque para yo poder entender al otro, debo haber pasado ese proceso de autoconocimiento y autocontrol. Imagínense ustedes que un médico tenga que, en el proceso de decirle a un paciente oncológico o a un posible paciente oncológico, decirle que sí va a ser, o sea, sí entra en ese número, en esa estadística de paciente oncológico. Y antes de decirlo, el médico lo que haga es llorar. No está mal llorar, pero el médico es una figura en ese momento de fortaleza. Y el médico tiene no solo la responsabilidad de dar esa noticia, sino además de transmitir tranquilidad, seguridad y una probabilidad de vida. Eso también es empatía. Entonces, el médico tiene que conocer muy bien el manejo de sus emociones, incluso para haber decidido ser médico, por todo lo que va a afrontar. Pero ya cuando está en el terreno, campo, con más razón. Otro punto importante, enfocarse en comprender al otro en lugar de juzgarlo. El proceso de comprensión de nuestro entorno no debe ser un juicio de valor constante, y menos si queremos ser empáticos, menos si queremos ir a la solución de un conflicto o al apoyo de alguien. No, no puedo pretender ayudar a otro en base a mi juicio, si no estoy siendo empático. Luego, eliminar los prejuicios y los estereotipos. Van de la mano totalmente. Y por último, no sacar conclusiones precipitadas. Si yo en ese proceso de escucha activa, en mi mente lo que hago es responder en base a mi juicio,
de valor en base a mi estereotipo, no estoy concretando la barra de empatía. Entonces, es importante que repasemos esto una otra vez, porque pareciera que ser empático es algo fácil, agradable si lo es, pero no es fácil, sobre todo porque tenemos arraigadas muchas creencias, muchos juicios y necesitamos romper con ellos para poder darle paso al entendimiento de. Y esto es lo que va a permitir que potenciemos un área importantísima, que al final es a la que responde la inteligencia emocional en ciertos momentos, que son las relaciones interpersonales. Fíjense que, según la definición, estas nos pueden ayudar a tener un ambiente de trabajo más eficaz, a desarrollarla, nos ayuda a realizar un mejor trabajo en equipo y por ende mantener buenas relaciones. Y la inteligencia emocional entra acá de plano. De hecho, si nos vamos a los factores que influyen, fíjense que en primer lugar tenemos las emociones. ¿Por qué? Venimos diciéndolo ya en reiterados puntos. El hecho de yo conocer las emociones y mis emociones me va a permitir entender al otro. Me va a permitir que esas relaciones de trabajo, de amistad, es más, vamos a las amistades, para poner un ejemplo, y yo creo que lo puedes traspolar a cualquier entorno. Estás en tu salón de clases y dices, un día hablando con tu mejor amigo o amiga, es que a mí fulano nunca me ha caído. Eso que tú dices de no me ha caído es porque esta persona genera en ti una emoción de desagrado, una emoción de incomodidad, de molestia. Quizás hay otro compañero o compañera que te genera más bien como melancolía, como, oye, quisiera apoyarte más, quisiera estar ahí contigo. Entonces, sin duda alguna, la inteligencia emocional va a fortalecer las relaciones interpersonales, pero para ello es importantísimo que vivas todo este proceso que te he venido mencionando. Porque de nada va a servir que quieras apostar a mejores relaciones interpersonales, si eso fuese un área de mejora en tu vida, si no has trabajado la inteligencia emocional. Fíjense que aparecen tres aspectos en esta lámina que resultan bastante interesantes. Es la resolución de conflicto, el manejo de situaciones adversas y la aceptación. Y es que son tres áreas donde la inteligencia emocional tiene un valor importantísimo. Y como lo dije al principio y lo mantengo, la misma es transversal al desarrollo humano. Por eso es que puede que está presente en muchas áreas, solo que no lo hacemos consciente. Vamos a la resolución de conflictos. Quizás en tu trabajo, en tu día a día, te toca manejar conflictos, porque a lo mejor trabajas con una comunidad vulnerable donde tienes que lograr que una parte esté de acuerdo con la otra, o a lo mejor eres abogado, o a lo mejor, no sé, eres médico y tienes que tomar una decisión con un paciente. Hay muchos espacios. Yo solo te invito a que en cada una de estas definiciones tú lo lleves a tu ejemplo de la vida. Fíjense que en la resolución de conflictos lo primero que podemos señalar es que la conciencia, partimos de la conciencia de uno mismo, ¿no? De cómo vemos el conflicto, de cómo lo entendemos. Y esto es lo que nos va a permitir regularnos o autocontrolarnos, que lo vimos en la pirámide inicial, para así poder hacer que nuestras emociones sean coherentes con la situación. Esto nos va a permitir actuar de forma positiva y, ¿por qué no?, optimista. Y por último, vamos a poder reconocer las emociones de los demás en el conflicto, para así lograr nuestro objetivo, que es la solución del mismo. ¿Es un proceso que se plantea sencillo en 4 pasos? Sí. ¿Que es fácil? No. Es un proceso, y yo quiero que destaquemos esa palabra, proceso. Hay que hacer el paso a paso, hay que cumplirlo. Si ya tienes parte del trabajo adelantado, en cuanto a lo mejor ya conoces tus emociones, pero no que las has tomado, pues la invitación entonces a descubrir o precisar qué detona cada emoción. Ah, mira, yo sé qué detona, pero no sé cómo las manejo. Vamos a precisar cómo se maneja. Y así cada uno de lo que
de las variables que consideremos que no hemos tocado, que no hemos cumplido, para poder avanzar en lo que son, por ejemplo, la resolución de conflictos. Pero también tenemos el manejo de adversidades. Un conflicto es como algo que ya por su palabra es fuerte. En cambio, una adversidad quizás es algo puntual, de escaso tiempo y, y manejable de una forma más fácil. Entonces, fíjense que las situaciones adversas las podemos definir particularmente como aquello que resulta contrario o desfavorable a nosotros. Y una situación adversa puede generar molestia, puede generar tristeza, puede generar desagrado. Entonces, ¿cómo yo hago para que esa situación adversa no se instale en mi ser, en mi cerebro, y haga que esa emoción sea perenne? Hay gente que uno lo lee por las redes sociales actualmente, a las 8 de la mañana le sucede algo que no sabemos qué es, pero ya, vamos a irnos al Twitter, tuitean cosas como, qué fácil es que te arruinen el día. Dirían algunas personas que ya es un decreto, estás decretando que el día está arruinado. Yo más allá del propio decreto, digo es real que no podemos hacer más nada durante el día que transforme ese sentimiento, esa emoción. ¿De verdad le estamos dando paso a que la adversidad se instale en nosotros? ¿Qué sucede si durante el día tenemos otro tema que atender de igual o mayor importancia y el hecho de estar bloqueados con ese sentimiento no nos permite resolver? ¿Quién dañó el día? ¿La situación primaria o nosotros? Yo solo quiero que te lo lleves a la reflexión, que lo analices, lo revises en tu bitácora del día a día y quizás vaya respuestas interesantes que van a contribuir a tu desarrollo personal. Porque además viene entonces el proceso de aceptación, que desde el punto de vista psicológico, en lo que es manejo de duelo, en lo que es cierre de ciclos, es la última fase, es la deseada, pero la más difícil. Aceptar lo que estoy viviendo. Muchas veces no aceptamos lo que nos está pasando y lo que logramos con esto es proyectar una imagen que no es. Lo que sin duda alguna va a desencadenar algo que se conoce como dolor emocional. Porque quizás estás en la situación que no deseas, pero haciendo parecer que sí deseas. Haciendo parecer que te gusta, haciendo parecer que estás contento o contenta con esa situación. Las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que darle su espacio y su momento. Recordemos que no son constantes. Eso es parte de la aceptación. Asimismo, tenemos que el aceptarnos nos va a llevar a este punto vital, que es la superación personal. Y que para ello tenemos estrategias. Muchas veces la gente llega y me pregunta, José, ¿cómo supero tal tema? José, ¿cómo supero a mi ex? José, ¿cómo supero el duelo? José, con el tema de la migración acá en Venezuela, José, ¿cómo supero a un familiar o un ser querido que se fue? ¿Cómo supero que ya no voy a trabajar en tal sitio? Bueno, primero tenemos que ir a ese punto de observar el diálogo interior. Y es qué está pasando en mi mente, qué estoy sintiendo, qué estoy eh, padeciendo para poder tomar las decisiones de cómo responder a ello. Y en, ese en esa conversación con el diálogo interior seguro me voy a percatar de qué es lo que quiero que realmente suceda. Es decir, voy a establecer un objetivo positivo a raíz de la situación que estoy viviendo. Porque muchas veces sentimos dolor y se mantiene el dolor por un tiempo cuando perdemos algo o a alguien. Incluso que ese alguien, la pérdida haya sido que no está más con nosotros en el día a día, pero no que se dio físicamente. Bueno, es porque el objetivo que tenemos es que la persona esté ahí, es que la persona vuelva. Y si venimos hablando de aceptación, ¿qué es lo ideal? Claro, respetando el proceso del duelo y del cierre de ciclo. Lo ideal es aceptar, es entender, es asimilar que esta persona no va a estar presente nuevamente. Yo insisto, se dice fácil, no lo es.
Pero para eso al principio te comenté que existen los mentores o los psicólogos. Ellos sin duda alguna van a ayudar todo este tema de las emociones. Luego vas a descubrir tu potencial. Quizás si nos mantenemos en este mismo tema, ¿cuál es tu potencial sin esta persona? Y no lo veamos como un clavo saca otro clavo, sino sencillamente, bueno, dentro de todo, ¿qué es lo que me permite hacer el que esta persona no esté? Ojo, queremos que la persona esté, queremos que la persona viva con nosotros, pero no es la realidad. La realidad es que ya no está. Y en base a esa realidad, que es lo que tengo palpable, es que debo trazar mi nueva ruta. Entonces, ¿cuál es el potencial que tengo? ¿Cómo le puedo sacar provecho? Aceptar los errores, fundamental para poder crecer, para poder superarlos como persona. Es parte del proceso de aceptación. Y por último, no permitamos que el perfeccionismo nos frene. Miren, por ejemplo, en los emprendimientos, siempre uno se topa con la gente o la fase de la gente para emprender que dice, es que todavía no estoy listo, es que cuando esté preparado, yo les pregunto, ¿saben realmente cuándo van a estar preparados? No es el conocimiento, no es el querer hacer las cosas como una especie de, de medicamento, de droga, que quieres más. Es decir, hoy me leí este libro, mañana quiero leerme otro. Hoy quiero cumplir esta meta y mañana quiero cumplir otro. Si apuesto a saber perfectamente todo lo que debo saber para emprender un proyecto social, para emprender un negocio, créanme que no lo van a hacer jamás. Porque incluso parte del conocimiento que se requiere para que ese negocio, para que ese proyecto social sea un éxito, está en ejecutar. En los errores, que ya los mencionamos y debemos aceptarlos, y son los que nos van a permitir seguir creciendo, seguir superando. Y es así como todo esto nos lleva a la fase de la innovación para la transformación, porque se ha comprobado que la inteligencia emocional genera un impacto positivo en los procesos de transformación que emprende cualquier persona. La inteligencia emocional es transversal a la toma de decisiones. Quiero crear un negocio, quiero ayudar a una comunidad, a un sector vulnerable, quiero estudiar otra carrera, quiero cambiar de trabajo, quiero tener una relación, quiero mudarme de casa, quiero irme del país. Todo lo que tú desees transformar es posible, sí. ¿Requiere inteligencia emocional? Totalmente. La inteligencia emocional mejora los procesos de toma de decisiones, como te he comentado. Minimiza el estrés, porque una vez aprendes a gestionar tus emociones, no te mortifiques por las emociones. Sabes que están ahí, sabes que son necesarias, sabes que están contribuyendo a tu desarrollo personal. Mejora el rendimiento laboral también, porque, por ejemplo, aquello que te abruma en el día a día y te causa quizás agobio, tristeza, molestia, lo vas a saber canalizar y vas a tomar las decisiones perfectas para ese momento. Parece curioso, pero todo está aislado. ¿Otorga capacidad de liderazgo e influencia? Absolutamente. Ya mencionamos que si tú conoces tus emociones, puedes conocerlas de los demás. Y además puedes mejorar las relaciones interpersonales. Puedes influir en la gente. Puedes ejercer un rol de liderazgo sin ningún problema. Porque vas a ser una persona empática. Y eso te va a permitir ser objetivo al momento de plantear algo. Y por último y no menos importante, porque de hecho creo que es vital, es que aumenta la motivación y te ayuda a alcanzar las metas. Ser emocionalmente inteligente es sin duda alguna algo que nos va a permitir avanzar, que nos va a permitir desde la gestión de cada emoción cómo debo actuar, qué paso voy a dar, hacia dónde, hacia esa meta que te has propuesto, hacia esa transformación tuya y de tu entorno. Yo quiero nuevamente dar las gracias a ustedes que están viendo en este momento este curso
al cual ya hemos finalizado esta pequeña pero importantísima clase de inteligencia emocional, por supuesto el equipo de Red Joven, y despedirme con esta frase: sé consciente de que en este momento estás creando tu próximo momento, basado en lo que sientes y piensas. Por eso es importantísimo que generemos conciencia de lo que sentimos, pensamos, decimos, porque hacia allá vamos a actuar. Muchísimas gracias y nuevamente los invito a que vayan a mi Instagram, @máscoach. También pueden escribirme por correo electrónico, ahí lo tienen en pantalla. Muchísimo éxito en este y todos los proyectos que se planteen.